Una vez más estamos aquí reunidos, gracias a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Sean bienvenidos en el nombre del Señor. Gracias por acompañarnos y permitirnos poder llegar hasta donde usted se encuentra para poder compartir, para poder analizar, para poder también darle a Dios la honra y la gloria que Él merece. Dios nuestro Padre Celestial nos da la gran bendición de ser llamados hijos de Dios y también pues merece Él de parte de nosotros la atención, el respeto, la reverencia y devoción. El día de hoy vamos a analizar un punto en la etapa del pueblo de Israel después de que ellos salieron de Egipto. Pero primero, antes de empezar en materia, quisiera nada más comentar de aquellas personas. Yo pienso que en algún momento usted se ha encontrado con personas a las que tal vez siempre todo les molesta, todo les desagrada, esas personas en las que usted está a veces platicando y siempre sacan ellos algo negativo, siempre ven lo malo y uno a veces dice, ay, este amargoso, esta amargosa. Pues en la vida de estas personas ha sucedido algo que siempre, de alguna manera, le ven el punto malo a todo. Y pues nosotros a veces batallamos para compartir, para querer expresar algo con esta clase de personas. La palabra de Dios nos ayuda grandemente a poder comprender mejor cómo poder lidiar con esas amarguras, con esas situaciones que a veces enfrentamos de que no nos gusta, pero tenemos que hacerlo, tenemos que pasar por ahí. Dice la palabra de Dios esta frase tan importante: yo soy Jehová tu sanador. Les dice Dios al pueblo en una etapa en la que ellos acababan de sentirse también frustrados. Hemos basado este mensaje ahí en Éxodo capítulo 15, versículos del 22 al 27, donde dice la escritura así. Dice de esta manera: e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y saliendo del desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Ya habían salido de Egipto, ya habían cruzado el Mar Rojo, ahora tenían que continuar hacia la tierra prometida, pero en esos 3 primeros días, después de haber cruzado el Mar Rojo, pues no encontraban agua. Dice la escritura que llegaron a Mara y no pudieron beber aguas ahí en Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Mara significa amarga o amargura. Entonces ellos incluso le pusieron ese lugar así. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Pero podemos entender nosotros que este es más bien una queja, una murmuración, porque el pueblo también dice, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Por qué nos han traído aquí? ¿Por qué no mejor nos regresamos? Estaban molestos y estaban también frustrados y hasta cierto punto estaban ya como poniéndose en contra de lo que habían hecho hasta ese momento, hasta ese punto, ya habían llegado demasiado lejos y ahora están murmurando, están quejándose. Entonces, dice el 25, Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Ahí se les dio estatutos y ordenanzas y ahí los probó. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Después llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Sabemos que sin agua no hay vida. El agua es el líquido vital por excelencia y, bueno, llegaron a un lugar completamente diferente. Llegaron en realidad a un paraíso, un oasis en medio del desierto. Dice que había
12 fuentes y había 70 palmeras. Ahí en medio del desierto, wow, sí, era realmente un paraíso. Entonces, ya ellos pueden ver que más adelante, ahí está algo especial esperándolos, donde pudieron descansar, donde pudieron ellos retomar ánimo. Un contraste muy significativo entre Mara y las fuentes de Elim, pues es que pues, las aguas de Mara eran aguas amargas, las fuentes de Elim, por el contrario, agua dulce, agua potable, agua fresca, agua en la que ellos pudieron tranquilamente refrescarse. Mara viene a representar la incredulidad del pueblo. Mara representa esa amargura que el pueblo traía. La gente traía esa molestia que no podían dejar allá en Egipto. Venían cargando con ella. Eso de estar siempre quejándose. Esa actitud de estar siempre dudando. El pueblo no confiaba completamente en Dios, mientras que Elim representa la abundante provisión, representa la misericordia de Dios. También es importante entender que el pueblo de Dios representa lo que ahora es la iglesia. El pueblo es un modelo, un ejemplo de lo que ahora es la iglesia. Y tanto uno como el otro son pueblos escogidos por Dios. Dios amó a Israel, así como Dios también ama a la iglesia. Dios hizo todo por sus hijos en el desierto, desde haberlos sacado de aquella esclavitud, así como también Dios hace todo lo necesario para salvar ahora a nosotros, a sus hijos, de este tiempo, de este momento. Igual que la experiencia de los israelitas allá, que fue dura en Egipto, ese trato tan agresivo, pues una persona esclava pues no tiene buen trato, tiene al contrario humillación, gritos, golpes. Pues es algo que también nosotros experimentamos cuando vivimos bajo el dominio del enemigo, bajo las garras del pecado. Dice la escritura allá en 2 Timoteo 2, 25 y 26, lo siguiente: que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él, la voluntad del enemigo. O sea, Satanás tiene prisionera a muchas personas y precisamente un prisionero, un esclavo, recibe maltrato, recibe insulto, recibe humillación. Allá en Egipto pues estaban cautivos, no los dejaban salir, el faraón era duro con ellos, incluso hasta llegó un momento en que se estaba multiplicando el pueblo y faraón mandó ordenar que trajeran los niños y los arrancaron literalmente de los brazos de su madre, de su padre, y los aventaban al río, a los cocodrilos. Era una etapa muy dura, una etapa realmente cruel la que vivieron el pueblo de Dios, mas sin embargo, parece ser que como a veces la gente de todo se queja, Dios los saca y allá están aquellos quejándose, que tenemos hambre, que tenemos sed, que tenemos calor, que tenemos frío, pero siempre Dios tenía ahí para ellos la manera de compensar, la manera de cubrir, porque Dios en los días mantenía una nube para que los cubriera de el calor intenso en el desierto, en las noches Dios tenía una columna de fuego para protegerlos de tanto frío que hace en el desierto. Dios les proveía de agua constantemente para que no les faltara el agua. Incluso hasta querían pan y todos los días por allá les caía maná. También querían carne y Dios les proveyó de codornices. Total de que Dios les dio todo, cubrió todas las áreas, mas sin embargo, el pueblo seguía dudando, el pueblo seguía quejándose. Pareciera que al pueblo le gustaba estar todavía prisionero y por eso Mara los representa a ellos por andar de amargosos y como esa gente que usted a veces
le muestra algo bueno, que usted comparte algo bueno, y aquella gente siempre quejándose, siempre molesta, que no puede ver nada bien, a todo le encuentra un pero, y qué desagradable es poder compartir con personas así. Usted, mi hermano, mi hermana, mi amigo, sería bueno que se analizara, porque no es bueno llegar a una edad ya muy grande. La gente ya no cambia ya cuando es muy grande, por lo general. Y que estén pensando y diciendo, ay, ese amargosito, esa amargosita, pues es muy triste también. No sea usted considerado, considerada como un amargoso. No es bueno, no es agradable. Y esto precisamente nos ayuda para que nosotros también mejoremos en nuestra conducta y en nuestra actitud. No vaya a ser que nosotros también estemos como aquellos amargosos en el área ya de Mara cuando salieron del desierto. Bueno, hay muchas similitudes entre el pueblo de Dios y lo que enfrentó y lo que viene a ser la iglesia, y sobre todo en la etapa de nuestro Señor Jesucristo, lo que pasó, lo que tuvo que vivir. Por ejemplo, el pueblo de Dios tuvo que, antes de salir de Egipto, una noche antes, esta noche, poner sangre en los postes, en los dinteles de las puertas. Habían sacrificado un cordero y el mandamiento era de que pusieran la sangre en aquellas entradas de la puerta, porque esa noche pasaría un ángel que donde no encontrara la marca de la sangre del cordero, iba a entrar a esa casa y se iba a llevar la vida del primogénito. En cada lugar donde no hubo esa sangre, así lo realizó. Y acá, ya más adelante, pues nosotros vemos que el cordero sacrificado, cordero Cristo Jesús, y su sangre fue derramada también en unos maderos, en aquella cruz. Ahí fue donde aquella sangre corrió, ahí fue donde aquella sangre se vio. ¿Para qué? Para lo mismo, para cubrir los pecados, para cubrir la muerte de la humanidad. Hay cosas que nosotros podemos ver cómo se parecen y cómo representan algo muy similar. Al pueblo de Israel se le promete la tierra donde fluye la leche y la miel, la tierra prometida. A nosotros por acá se nos promete unas mansiones celestiales, se nos promete que va a haber ahí algo sumamente grande, tesoros en los cielos. Se nos promete también una tierra especial y uno tiene que esforzarse para llegar hasta aquella tierra celestial, aquella tierra prometida. Entonces, muchas cosas que vivió el pueblo en el Antiguo Testamento, ahora también en el Nuevo, se ve que son figura o ejemplo de aquello que pasó antes. Y esto es interesante porque pues ahora nosotros somos los que representamos al pueblo. Nada más que nosotros no tuvimos que salir literalmente de una esclavitud allá de Egipto, pero acá sí enfrentamos otra esclavitud a causa de las tentaciones, a causa del pecado, a causa de que Satanás se encarga, ¿no?, de aprisionar a las personas. Así como el pueblo de Dios tuvo que atravesar un desierto, literalmente hablando, pues también nosotros tenemos que atravesar desiertos en las cuestiones de, por ejemplo, de las tentaciones. Uno tiene que enfrentar cosas en las que se las ve muy difícil, pero finalmente siempre se puede, porque Dios pone los medios necesarios para que usted pueda atravesar aquello y no caiga en esa trampa, en esa tentación. Pero por supuesto que a veces se dificultan las cosas, a veces cuesta mucho trabajo, pero no es algo que usted diga que sea imposible. Por supuesto que sí se puede. También podemos ver que las aguas amargas de Mara manifestaron que todavía había dudas y necedad en la vida del pueblo. Cuando enfrentaron esta adversidad, no confiaron en el Señor, quien ya había demostrado el gran poder que tenía. Había hecho milagros portentosos a favor de ellos. Habían pasado ya aquellas 10 plagas que no afectaron a los hijos de Dios, afectaron nada más a los egipcios. Ya habían cruzado el Mar Rojo.
Ya había, incluso el Mar Rojo se cerró y el ejército de Faraón que venía detrás de ellos murieron ahogados. O sea, habían visto muchas cosas para que ellos comprendieran que Dios realmente era real y era sumamente poderoso. Mas, sin embargo, ellos todavía murmurando. Dice la escritura que ellos se quejaron, murmuraron contra Moisés. Las aguas de Mara eran un contraste con la amargura que todavía ellos escondían en sus corazones, amargura que todavía seguían practicando, amargura que todavía seguían transmitiendo a sus hijos, porque pues lo que hace un adulto, el más pequeño lo ve y lo aprende. Entonces, Dios no quería que siguieran de esa manera. Y les muestra su misericordia, les muestra su amor, los lleva, sí, hasta ese lugar de donde había aguas amargas, pero también les demuestra que ese obstáculo, ese impedimento no era grande para Dios. Y es donde le dice a Moisés, bueno, Moisés, ahí está ese árbol, deposítalo en esas aguas. Un milagro más que se iba a demostrar ahí delante de ellos. Y esto es también algo muy, muy importante. Dios quería que ellos se rindieran completamente, ellos comprendieran que Él estaba a su lado. Dios tiene maneras muy especiales de demostrar su amor, su cariño, su misericordia y también maneras muy especiales para demostrar que Él es muchísimo más grande. ¿Cómo es posible que nada más con un tronco, un madero, un árbol, me imagino, obviamente era un árbol caído que estaba por ahí, echándolo en las aguas, iba a cambiar su consistencia? Pues el árbol que a Moisés echó en las aguas viene a ser un tipo, un modelo de la cruz de Cristo. Y nosotros necesitamos, claro, entender los conceptos y enlazarlos, conectarlos para podernos dar cuenta que esto no era algo nada más porque sí, tenía su propósito. Porque Moisés pudo tal vez con su vara o con solamente orar, hacer que aquellas aguas cambiaran su consistencia química para que ya pudiera ser ese preciado líquido y que la gente lo pudiera beber. Pero, sin embargo, Dios tiene algo más preparado. Tiene aquel árbol ahí, ponlo, deposítalo, mételo ahí al agua y el agua cambia completamente. Ya deja de ser amarga, se vuelve agua que ellos pueden tomar, pero en realidad viene a representar lo que para nosotros ahora es la cruz de Cristo. Cuando Cristo habló de la cruz, habló varias veces de ella. Una de las cosas que mencionó es aquel pasaje tan importante, ¿no? Que dice, el que quiera ir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame, dijo el Señor Jesús. Allá en Mateo capítulo 16, versículo 24. Jesús dijo a sus discípulos, si queréis, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y en este momento, Jesús todavía no moría. Jesús todavía no había experimentado la tortura en una cruz. Sin embargo, ya les está pidiendo a ellos que tomen su cruz. Si quieren seguirme, tomen su cruz. Niéguense, hagan a un lado el egoísmo, hagan a un lado la vanidad, hagan a un lado todo aquello que les está estorbando y síganme. Lo terrenal, háganlo para un lado, todo aquello que les impida servirme, háganlo a un lado. La cruz representa varias cosas, no solamente cada domingo que nosotros participamos de la comunión, vamos a recordar que ahí murió Jesús, por supuesto, pero también la cruz representa otras cosas más. En la cruz podemos ver que fue donde se derramó aquella sangre preciosa. En la cruz podemos ver que es un símbolo de tortura y castigo, pero que también representa salvación. En el escenario de Mara,
el mensaje de Dios para sus hijos, pues era para que ellos se inclinaran, ellos se humillaran y miraran que Dios tiene todo listo. Tiene Dios mismo la sanidad para ellos. No, era la sanidad de las aguas, era la sanidad de su mente, de sus sentimientos, para que ya no vivieran siempre quejándose, siempre murmurando, para que ya no vivieran ellos nada más inconformes con la vida, con lo que tenían. Qué desagradable, ¿verdad? Es una persona que siempre se está quejando. A pesar de que tenga muchas cosas buenas, a pesar de que tenga techo, comida, salud, familia, aquellos ahí están quejándose, quejándose. Qué triste, ¿verdad? Que hay personas que nada más vivan de esa manera día con día. No sabemos el porqué de la situación, pero sí deberían las personas, si alguien está viendo este mensaje y está batallando con esto, es buen momento para reflexionar. Dios le ama, Dios quiere lo mejor para usted. Así es que hay que hacer a un lado esa amargura, esa necedad, esa manera de estarse siempre quejando por todo y de todo, porque no vamos a llegar a ningún lado. Es un contraste muy grande el pasaje de Éxodo y presenta a un Dios misericordioso, que aquellos ven, ay, ¿por qué nos han traído hasta aquí? Mejor nos hubiéramos quedado allá. Un contraste en que llegan a un lugar donde pareciera que de momento no encuentran respuesta, resultado, el resultado que quieren, pero Dios lo arregla, Dios lo resuelve. Y ellos se dan cuenta. Ay, bueno, sí es cierto. En el versículo 26 dice, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Yo quiero lo mejor para ti. Yo quiero curarte no solamente de enfermedades, sino también curarte de tus sentimientos, tus emociones, esos pensamientos negativos y amargos que hay a veces. Ahí les da estatutos y mandamientos precisamente porque había muchos mandamientos que incluso les ayudaban para que no se enfermaran, para que no cometieran algunos errores. Como todo buen padre que le recomienda a sus hijos, no hagas esto, no hagas aquello por tu propio bien. No caigas en esto. Porque cualquier padre que ama a sus hijos, pues los va a corregir. Después de que aquel árbol hizo su efecto en Mara, los hijos de Israel quedaron listos para recibir esos estatutos del Señor. A partir de ahí, Dios les habla de su deber, de oír atentamente la voz del Señor su Dios, de hacerlo recto delante de sus ojos, de poner en orden sus ideas, lo que realmente ellos quieren. Y luego ya después de que recibieron esos mandamientos, estatutos, ordenanzas, pudieron llegar a Elim. Elim, un paraíso. Elim, todo bonito, palmeras. Y luego dice que había ahí 12 fuentes. Ellos podían descansar enfrente de aquel oasis maravilloso. Pudieron disfrutar ahí. Así como cuando nuestro Señor Jesús también nos habla a nosotros que podemos descansar si vamos con Él. Imagínense ustedes un lugar maravilloso, bonito, fresco. Al decir que había palmeras, que estamos entendiendo que había vegetación, como tal vez en algún lugar que usted ve que sale o brota agua debajo de la tierra o de un costado de las piedras, pues son como unas fuentes. Nuestro Señor Jesús también dice allá en Mateo 11:28, Jesús dijo, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cuando llegó el pueblo a Elim, descansó. Cuando llegó el pueblo a Elim, vio algo bonito, maravilloso. Después de haber enfrentado un desierto, después de haber enfrentado cansancio, porque pues tuvieron que caminar, también viene un momento apacible, hermoso, tranquilo. Y es lo que también Jesús ofrece a sus seguidores. Tus cargas, tus penas, tus tristezas, tus amarguras, tráelas conmigo, yo te haré descansar.
yo te quiero ayudar. La cruz es un ejemplo también de todo lo que tuvo alguien que sufrir y padecer. Nosotros ya no tenemos que literalmente morir en una cruz, ya lo hizo Cristo Jesús por nosotros. Pero sí necesitamos seguir reconociendo ese esfuerzo, ese sacrificio, eso que nosotros debemos de estar constantemente, por lo que debemos estar agradecidos. Para nosotros la cruz de Cristo, pues viene a representar un cambio en nuestra forma de ser, un cambio en el que pues nosotros necesitamos mejorar, madurar. Podemos nosotros haber confesado a Cristo como nuestro Salvador. Nosotros hemos podido llevar una vida lo mejor posible, pero no se trata nada más de un tiempo, se trata de día con día, día con día. Tome su cruz cada día y sígame, dice el Señor Jesús. Un reto diario. Hay muchos desiertos todavía que atravesar. Y si están enfrente de ustedes algunas situaciones simbólicamente que pudieran representar un desierto, o sea, con adversidades, con cansancio, con fatiga, no nos preocupemos del todo porque Dios proveerá ahí lo que nos haga falta, como proveyó para sus hijos, el pueblo que en aquel tiempo tuvieron que enfrentar aquel grande y tremendo desierto. Hermanos, amigos, la vida cristiana comienza en la cruz y durante todo este viaje, con fe, por supuesto, es precisamente el recordar lo que nuestro Salvador enfrentó en aquella cruz. Desprecio, muerte, rechazo, todo lo negativo, para que nosotros no lo tuviéramos que enfrentar. Martirio, muerte. Hay muchos beneficios en el solo hecho de analizar lo que pasó en aquella cruz. El pueblo pudo beber del preciado líquido cuando aquel árbol fue depositado en las aguas. Nosotros podemos alcanzar la salvación ya que Cristo fue puesto en aquella cruz, en aquel madero. Sigamos tomando nuestra cruz también nosotros con fe. Si queremos que Dios nos ayude a terminar con la amargura o con cualquier otra situación, enfermedad, problema, recordemos que Él dijo, yo soy tu sanador, yo estoy contigo. Yo no te dejaré, le dijo a Josué, yo estaré contigo siempre. Dios, hermano, hermana, mi amigo, familiar, todo aquel que esté viendo, Dios está ahí cerca, está al pendiente. Dios quiere lo mejor para ti. Y cualquier lucha que puedas enfrentar, cualquier cansancio, pues tiene que suceder, tiene que pasar. No va a ser el fin. Si todas las cosas fueran fáciles, se dice que cualquiera las haría. Pero también, si todo fuera fácil, entonces, ¿de qué sirve que estemos aquí? Necesitamos enfrentar retos, necesitamos enfrentar pruebas, necesitamos defender nuestra integridad, pero nunca olvidemos que Dios va con nosotros por el desierto hasta que lleguemos a esa tierra prometida. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Recordemos que el Señor es tu sanador. Bendiciones.